moderado, sobre todo en el IBEX 35. Vamos con el análisis. Yuri Rabasa es trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forestdutacademy.com. Yuri, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo ves la fotografía de esta sesión hoy que el petróleo parece amainar ese ímpetu vertiginoso de la jornada de ayer y ese sentimiento positivo y disparo en futuros americanos? Bueno, pues se espera una sesión muy en línea con la de ayer y con lo que probablemente sea el resto de la semana. Una semana en la que la liquidez va a ser mucho menor de lo habitual. Es una semana con muchos festivos, donde tradicionalmente baja bastante la liquidez, y viene a coincidir con que algunos de los índices se van a ir acercando a niveles claves, y puede que sin la liquidez adecuada testeen esos niveles para ver si se rompen, ¿no? Va a haber también algunos momentos a lo largo de la semana posiblemente de volatilidad, porque cuando hay poca liquidez los mercados pueden mostrarse más volátiles en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de las salidas de datos de empleo en Estados Unidos, especialmente el viernes por la tarde, y en estos momentos pues estoy compartiendo ya el S&P 500 y podemos ver cómo se está acercando a ese nivel clave en el entorno de los 4.200, en esa estructura de acumulación que lleva realizando ya varios meses, salvó la bola de partido, digamos, en el nivel 3.800, y desde entonces pues ha encadenado bastantes series en positivos, bastantes jornadas en positivos, que le ha llevado ya a ese máximo que podría llevar a romperlo. Yo creo que será difícil que lo haga a lo largo de esta semana, será complicado porque probablemente tenga menos liquidez de la necesaria, pero podríamos encontrarnos que en próximos días o próximas semanas sí se ataca a ese nivel y reanuda la tendencia alcista, ¿no? Ahora mismo es el escenario más probable. También podría ocurrir, como escenario menos probable, que se mantenga algún tiempo más en rango, acumulando fuerza, acumulando liquidez hasta o órdenes hasta poder retomar de nuevo la tendencia alcista, ¿no? Mucho peor el Russell, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que este índice recoge a las 2.000 empresas de menor capitalización bursátil en Estados Unidos, ¿no? Son las empresas que más van a sufrir con unos tipos de interés más altos, más elevados, porque normalmente sus necesidades de financiación son mayores, ¿no? Eso el mercado lo penaliza en sus valoraciones, y podemos ver cómo ha estado cierto tiempo en los niveles de mínimos anteriores, ¿no? Realizó una breve acumulación, un breve proceso de acumulación que está rompiendo en estos momentos. En días pasados ha roto ya, el viernes pasado, y podría realizar, le llevará tiempo, podría realizar un nuevo impulso alcista a visitar los máximos en algún momento, pero eso sí, muy pendientes de que no volviera a perder, o de que no perdiera definitivamente aproximadamente el 1.705. El Nasdaq está fuertemente alcista en estos momentos. Esto es así. Las tecnológicas, con todo lo que sufrieron el año pasado con ese proceso de subida de tipos de interés, ya lo tienen más que descontados en sus valoraciones, y las tecnológicas son las que mejor se están comportando ahora mismo en Estados Unidos, seguida de las blue chips, de las empresas de mayor capitalización, ¿no? Podemos ver cómo ha superado ya el máximo anterior y ha retomado, por lo tanto, la tendencia alcista. Si nos vamos ya a Europa, vamos a comenzar con el DAX, y veremos que el DAX está atacando máximos, los máximos anteriores de marzo, del mes de marzo, de principios de marzo. Ya estamos ahí de nuevo, tras toda la crisis de confianza bancaria, el mercado se ha dado la vuelta y está visitando los máximos. Aplico el mismo principio que para el mercado americano. Veo difícil que en una semana de baja liquidez, como es esta, pueda romper un nivel tan sumamente importante, ¿no? Porque aquí hay muchas órdenes acumuladas, hay muchos intereses al otro lado, y para eso hará falta que todo el mercado esté comprometido en la rotura de este nivel, ¿no? Además ha llegado bastante estirado tras varias sesiones en verde, en positivo,
y lo más probable es que nos vayamos a encontrar pues mercado bastante parado, ¿no? Como ocurrió ayer. De hecho, si nos fijamos, me voy a acercar bastante más. Si nos fijamos en la sesión de ayer, pues fue una sesión bastante anodina, ¿no? Con una vela de completamente de indecisión, ¿no? Incluso podría decir que el viernes ya comenzó a perderse movimiento en la bolsa alemana. Si nos vamos al FTSE, rebotando desde niveles más bajos, se movió de forma muy correlacionada en estas últimas semanas, pero llegó a caer a niveles mucho más bajos que el resto de bolsas, y tiene mucho más recorrido que recuperar hasta los máximos históricos, ¿no? Ahora mismo muy sobrecomprado, lleva ya 6 sesiones prácticamente en positivo, irá perdiendo liquidez a lo largo de la semana y probablemente también vaya a quedarse a la espera en algún movimiento lateral a lo largo de toda la semana, ¿no? El IBEX 35, muy parecido al DAX, pero sin llegar a los máximos todavía, y podemos ver cómo la jornada de ayer fue ligeramente en rojo, pero llevamos ya 3 jornadas. Hoy veremos, porque acaba de comenzar, pero es bastante probable que haya poco recorrido en cuanto a precio, ¿no? Poco volumen de negociación y por lo tanto se quede un tiempo relativamente parado, ¿no? Si nos vamos a las bolsas asiáticas, el Nikkei sigue en lateral en todo este proceso absolutamente lateral, no es previsible que salga, y las bolsas chinas, bueno, es festivo hasta el miércoles, hasta mañana es festivo en China. Aún así podemos ver cómo en las últimas semanas ha realizado cierto movimiento alcista, y eso nos lleva a pensar que probablemente retome la senda alcista de toda esta estructura de largo plazo. Si nos vamos a las divisas, podemos ver el dólar index cómo está comenzando un proceso de lateralización, de rango. Está comenzando a quedarse en una zona de equilibrio en torno al 103 aproximadamente, con un nivel inferior que estaría en torno a 100.5 y un nivel superior que estaría en torno a 105.5. Ahora mismo el escenario más probable es que se mantenga dentro de los niveles de ese rango. Lo mismo, pero al revés, con el euro dólar, donde el peso del dólar y del euro, donde el peso del dólar index lo mueve en correlación inversa, y podemos ver ese rango que se ha iniciado ya entre 1,10 aproximadamente y 1,05 aproximadamente. El nivel de equilibrio estaría en torno a 1,075. Lo más probable, como digo, es que se quede en rango durante cierto tiempo, y que a lo largo, lo mismo que ha ocurrido con las bolsas, va a ocurrir también probablemente con las divisas, que baje algo la liquidez, los volúmenes de negociación durante estas semanas, ¿no? Si nos vamos a la libra, sigue en rango. Ese rango lo inició mucho antes que el euro dólar y va a permanecer en él. Ahora mismo visitando la parte superior de ese rango, es previsible que actúe como resistencia y aguante, y el dólar yen parece que pudiera estar también comenzando a generarse un rango, ¿no? Entonces, todas esas grandes tendencias que hemos tenido en las divisas en los pasados meses e incluso años, parece que podríamos estar llegando a una fase, iremos confirmándolo en próximos meses, en las que se quedan en un estado más de equilibrio. No es así el Bitcoin, que estamos viendo una estructura alcista todavía con fuerza, pero mucho ojo a esta pausa que se está tomando, porque podría ser tanto un proceso de reacumulación como de distribución, ¿no? Es una pausa que se está tomando la cotización, o bien para captar nuevos agentes, nuevas personas interesadas en llevar el Bitcoin a niveles más altos. En todo momento esta pausa puede durar durante bastante tiempo, o podría reanudarse si supera el 29.500 de forma confirmada. No nos valdría una rotura de nivel temporal, ¿no? Debería cerrar al menos varias sesiones por encima de ese nivel, ¿no? Si nos vamos por último a las materias primas, podemos ver esa gran subida, ese gap que generó la decisión primero de Arabia Saudí y luego del resto de países de la OPEP, del cártel del petróleo, pues ese gap alcista, ¿no? Que lo ha llevado a la parte alta del rango que teníamos desde diciembre. Es decir, realmente de momento no ha supuesto una gran subida en los precios del crudo, sí ha supuesto técnicamente este gap de cierta importancia, pero de momento se mantiene dentro de ese rango, ya digo, en la parte
bastante alta, pero técnicamente podría aguantar este nivel, ¿no? Si la presión bajista continúa, muy a pesar de los países de la OPEP que han apostado por esa restricción en la producción, que no deja de ser el 3,7% de la producción aproximadamente, ¿no? Gas natural continúa la tendencia bajista, presiones bajistas para costes de energía, por tanto, y el oro que continúa su tendencia alcista con esta figura de triángulo también en proceso de acumulación, que mientras no perdamos aproximadamente 1940, podemos considerarlo que sigue, que continúa su tendencia alcista, ¿no? Y quisiera, ya que habéis comentado al principio, habéis hecho una mención a los despidos en McDonald's, comentar que McDonald's, lo que es su cotización, ha sido de las más potentes en los últimos años, incluso no le llegó a afectar demasiado el resto de caídas de la bolsa americana, y está tentando máximos en este momento, en clara tendencia alcista. Más bien parece ser, es decir, el mercado sigue apostando por McDonald's en el largo plazo como compañía, por su rentabilidad. No me extrañaría que probablemente los despidos se deban más a una presión de costes que a una disminución en sus ingresos en el futuro, ¿no? Por lo tanto, probablemente lo que quieren hacer es reajustar sus cuentas de explotación vía costes para mantener esa alta rentabilidad que suele mantener esta compañía. Pues radiografía completa, incluso de esos titulares, de esos protagonistas empresariales. Está prácticamente contado todo. No sé si preguntarte, porque lo dejabas un poco también, un poco en bandeja, a la hora de analizar el mercado, señalando cómo las tecnológicas, mirando el mercado americano, ya han descontado esas subidas de tipos de interés, son las que mejor lo están haciendo en Wall Street, seguido por esos blue chips. No sé si querrías de este sector o de otro poner algún título protagonista que pusieras como oportunidad para dejar como esa opción. Bueno, yo creo que las tecnológicas, estoy mostrando ahora mismo ETF de tecnológicas, el ETF sectorial en Estados Unidos de tecnológicas, que nos sirve también como índice, lo vemos muchísimo más arriba, ¿no? Incluso que el Nasdaq, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Durante el año pasado, las tecnológicas tuvieron que comenzar a hacer los deberes mucho antes que el resto que otros sectores empresariales, ¿no? No tanto porque estuvieran empezando a perder dinero, sino porque tenían que mejorar sus rentabilidades de cara a las valoraciones de las carteras de los inversores, puesto que la mayoría de ellas son empresas que no pagan dividendos, ¿no? Son empresas growth. Esos deberes la mayoría de ellos los han hecho. Hemos visto que nos han ido deteriorando en la mayoría de ellos sus cuentas de explotación, y por lo tanto eso lo está premiando ahora mismo el mercado, ¿no? También estamos viendo cómo los sectores duros, digamos, ¿no? Como industriales, materiales y demás, están aguantando bastante bien, y ahora estamos viendo en pantalla el ETF de sector industrial para medir pues este sector, ¿no? Y podemos ver que está aguantando bastante bien, incluso está rebotando ahora mismo con fuerza desde la parte inferior de ese rango, ¿no? De lo que podría ser este gran proceso de reacumulación. Por lo tanto, es probable que a lo largo del 2023 pues esos sectores digamos de gran musculatura financiera, que no dependen tanto de los tipos de interés para financiarse, porque ya disponen de una estructura financiera potente, pues vayan a ser mejor valorados, ¿no? Es decir, por un lado las tecnológicas porque ya hicieron los deberes, y por otro lado sector industrial porque en un entorno de altos tipos de interés pues se van a defender mucho mejor. Bueno, pues queda dicho esas opciones. Muchísimas gracias un día más por este análisis, por este tiempo. Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexacademy.com. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Feliz jornada, hasta luego, gracias. Y nosotros, tras examinar